Bueno, ahora vamos a hablar de afiliaciones. Se lo decía hace un momento, Morena anunció el año pasado que había logrado una afiliación de entre 10 y 12 millones de personas, el partido más grande del mundo con esa membresía. Pero bueno, partecita de esas afiliaciones resulta que coincidió con las afiliaciones que habían hecho las organizaciones que están buscando su registro, pues para presentarse en las elecciones del año que entra. Entre ellos Somos México, y hoy está Edmundo Jacobo, que nos acompaña cada 15 días justamente para hablar de estos temas electorales, y además pues está muy cerca de Somos México. Entonces te quiero pedir, con las dos cachuchas, que me expliques cómo es esto de que Morena y Somos México tienen los mismos afiliados. Es, ¿cómo decirlo? ¿Una coincidencia en 100 millones? A ver, efectivamente. Bueno, primero, qué gusto estar otra vez contigo y que regreses después de unos merecidos días de vacaciones. Efectivamente, nosotros tenemos todo un proceso que ya empezó en febrero del año pasado, organizando asambleas, afiliaciones para que Somos México pase a ser el próximo 1 de julio. Estamos a unos días una nueva fuerza política nacional. Cumplimos con todos los requisitos el 21 de febrero de este año, un año después de haber iniciado el proceso. Concluimos con son dos requisitos básicos: hacer más de 200 asambleas en todo el país y tener más de 256,000 afiliados en el país. Tengo un segundo, ¿no? Estos 256,000 afiliados, ustedes los lograron registrar en una aplicación que el INE entrega. Así es. Es decir, yo llego con mi credencial de elector, hay una aplicación del INE y el INE registra. Que esto, pues sí, blinda la posibilidad de que ustedes hagan trampa con las afiliaciones. Efectivamente, y es muy segura. Y además el INE en ese momento está verificando que el ciudadano esté en el padrón electoral, que el ciudadano que va a una asamblea específica pertenezca a ese distrito, su ubicación, y además que su credencial esté vigente y demás. Es muy segura. Es más, esa base de datos nosotros no la tenemos. La podemos consultar solo para los efectos de nuestro propósito de Somos México. No podemos ver otros casos de otras asociaciones. Y la tiene efectivamente el INE y se va verificando. Cuando un partido político hace afiliaciones para sus propósitos y no usa la aplicación del INE, lo que usa, como tiene derecho cualquier otro instrumento electrónico o incluso físico, cuando se le requiere de parte del INE, porque pudiera haber duplicidades en el padrón de ellos y el padrón nuestro. Pero estoy entendiendo ahí. Es decir, hoy, si tú te quieres afiliar a un partido, hay una aplicación para esa afiliación. Así es. Puedes usar la del INE o la del partido que... Pero el partido puede decidir hacerlo a mano. A mano o con otra aplicación electrónica que no sea la del INE. No están obligados a usar la del INE. No están obligados. Morena afilió a 12 millones de personas. ¿Qué método utilizó? Utilizó sus propios métodos. Algunos en papel y otras aplicaciones electrónicas, pero no la del INE. Pero cuando hay una compulsa, vamos a decir, Ricardo Rafael aparece en el padrón de Morena y en el padrón de Somos México, ¿no? Entonces hay que decidir en dónde está Ricardo Rafael, y lo que vale es la última voluntad. Pero para eso el INE acude a Morena y le dice, porque no tiene que acudir a Somos México, porque el INE tiene la base de datos, tiene los datos de Ricardo Rafael, de su afiliación a Somos México, y está en el padrón electoral. Pero no tiene los de Morena, porque Morena decidió hacer esa afiliación en otra aplicación. Entonces le dice a Morena, a ver, pásame los datos originales de Ricardo Rafael, en donde está asentada su voluntad, su firma, o si es por vía electrónica, incluso su digitalización de su rostro, lo que se llama la fotografía viva. Y durante el año pasado, al menos en 10 casos, el INE requirió a Morena porque encontró estas duplicidades. Y Morena no entregó los originales, como está establecido en un lineamiento que aprobó el INE en una sesión en donde los representantes de Morena estuvieron sentados en esa sesión de Consejo General. Y entonces el INE le dijo a Morena,
no te lo hago válido porque tienes que entregarme los originales y no me estás entregando los originales, me estás entregando fotocopias de un documento o en un medio electrónico que no es el original. Tengo aquí, de los 12 millones supuestos de afiliaciones de Morena, 112,000 tendrían esta circunstancia, donde no entregaron el documento original, autógrafo, que permite asegurar que esa fue una afiliación. Es decir, son 112,000 que podrían haber sido mentira. Efectivamente. Y además estos se levantaron en los primeros meses de este año. Pero curiosamente, y voy a tu primer comentario, curiosamente se levantaron en lugares en donde las 4 organizaciones que estamos en esta última fase para obtener el registro, hicimos asambleas. Es decir, fueron muy precisos a dónde ir a afiliar ciudadanos, con un propósito muy claro: invalidar nuestras elecciones para bajar del quórum que obliga a que una asamblea sea válida. Para que una asamblea sea válida tiene que haber al menos 300 ciudadanos que vivan en ese distrito que acuden a esa asamblea. Entonces, curiosamente, Ricardo, fueron a afiliar a gente en esas localidades con un propósito muy claro de invalidar nuestras asambleas. Dijiste muy rápido: la última voluntad del ciudadano es la que cuenta. Así es. Entonces, si alguien se afilió a Somos México y luego a Morena, entonces la afiliación de Morena sería la buena. Así es. Morena levantó 112,000 afiliaciones justamente donde estas 4 organizaciones que quieren ser partido habían hecho sus asambleas, y lo hizo para dañar la posibilidad del registro. Es lo que ustedes dicen. No hay ninguna otra interpretación. Lo hizo fuera de tiempo, primero. Y segundo, fue y acudió a lugares muy precisos. Ahora, no lo hizo con la aplicación del INE, sino con sus métodos. Así es. Y luego Morena no cumple cuando le piden los originales. Así o sea que es. podría haber agarrado el padrón y tachado. Por ejemplo. Ahora, entiendo que el INE ya le dijo a Somos México y las otras organizaciones: ustedes pasan, están en orden. Y es Morena quien impugna ante el tribunal, y eso es lo que se decide hoy. A ver, llegas a un punto que es vital. Efectivamente, hoy es un día muy importante para estos efectos. Ya en 10 ocasiones había pasado esto. El INE pidió a Morena los originales, Morena no entregó. El INE dio por buenas las afiliaciones a Somos México, porque no había respaldado Morena las afiliaciones con originales, y en 10 ocasiones esto había validado. Recientemente se le preguntó al INE cuál es el criterio válido. Ratificó el INE su criterio. Esto fue impugnado, fue al tribunal, y el tribunal, por unanimidad, en una sentencia que propuso el magistrado Fuentes Barrera, aprobó y validó el criterio del INE. Esto acaba de suceder hace 4 semanas atrás. No es una cosa vieja, es una ratificación de un criterio que ya se había utilizado, ratificado por el Tribunal Electoral, que es la máxima autoridad de la materia. A pesar de eso, Morena volvió a impugnar y vuelve a la Sala Superior por 4ª ocasión, porque en 3 ocasiones anteriores, 3 miércoles atrás, los proyectos se habían presentado y se habían retirado del orden del día el mismo día de la sesión. Y hoy es la sesión donde se define si ustedes van a poder competir o no el año que entra. Esperemos que hoy se defina y no se baje del orden del día por 4ª ocasión. Eso es lo que estamos esperando. Porque no es hacer nada extraordinario. Los 2 proyectos, como los conocemos que se han presentado, validan los criterios previos del INE y del tribunal. Esperemos que no por 4ª ocasión, porque es una decisión muy importante. ¿Por qué? Porque el 25 de este mes se reúne el Consejo General del INE para resolver sobre qué organizaciones pasamos a ser partidos políticos. Te agradezco muchísimo, Edmundo, por esta conversación, Ricardo, y este análisis que nos ofreces aquí a Ras de Tierra. Y gracias por venir de nuevo a este lugar. Vamos a hablar también mucho de fútbol, supongo, en las próximas fechas. Sin duda. Hay de partidos a partidos. Exacto. Muy bien, quédese.